Hola, hola, ¿cómo vamos? Muy buenos días, bendiciones para todos, bendiciones para todas. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren muy bien, espero que todo esté marchando muy bien en su casa, en su hogar. Hola, Neifi, ¿cómo vas? Dios te bendiga, querida. Un abrazo por hasta México, mi cuate. Abrazo y bendiciones. Henry, hola, Hugo. Noguera, ¿cómo estás, Hugo? Bienvenido, ¿cómo vas? Diana Victoria, un abrazo para ti. Alicia de Valera, Valero, perdón, ¿cómo vas? Clau, buenos días o buenas tardes si estás en España. Adelmiro, ¿cómo vas? Buenas tardes o buenos días. Lobo, buenos días. ¿Cómo estás, Mayra? Marta, Vega, ¿cómo estás? Marta Solita, Neyfin, ya te saludé. Nieves, Orfe estaba temprano. Orfe se conectó muy tempranito, muy puntual ella, qué querida. Pilar Bedoya, ¿cómo estás, Pilar? Bienvenida. Por acá también nos acompaña Marina Dimitrova. ¿Cómo estás, Marina? Victoria Acero también conectadita desde temprano. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Para mí es un placer estar aquí conectado cada 8 días, los domingos, en este programa que se llama Consúltale al Doctor. Un programa que hacemos especialmente pensando en tu bienestar, pensando en tu salud, pensando en tu recuperación, pensando también en esta salud preventiva, porque no se trata solo de curar, sino también de prevenir. Y este espacio justamente es para eso. Hoy vamos a tratar un programa o un tema muy especial en nuestro programa y para ello quiero darle, por supuesto, la bienvenida a nuestro querido, apreciado y admirado, como siempre le digo, doctor David Caramillo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti que estás en España. Dios te bendiga, bienvenido. Muy buenas tardes, Javis. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Enviamos un saludo a todas las personas que se han conectado. Así como la vez pasada tuvimos varios domingos procurando explicar desde el punto de vista metabólico el beneficio del consumo de probióticos de omega 3 que hace eso en nuestra salud. Pues ahora vamos a abordar un tema que podemos decir que básicamente es la causa de todo lo que estamos viendo hoy en día. Vamos a hablar durante varios domingos, básicamente van a ser como 3, 4 domingos, porque es un tema muy complejo, pero es un tema que está afectando a todas las personas y es la resistencia a la insulina. Sí, todos hemos escuchado en algún momento esa frase, la resistencia a la insulina. ¿Qué es eso de la resistencia a la insulina? ¿Cómo es que una persona de un momento a otro se hace un examen médico, el doctor le dice, mire, ¿cómo le parece que usted, por toda la sintomatología, por todos los resultados que hay en sus analíticas de sangre, pues está mostrando todo un perfil clínico donde usted tiene resistencia a la insulina? Entonces vamos a ver qué produce eso. Cuando una persona empieza a tener resistencia a la insulina, ¿qué pasa en su salud? ¿Qué pasa en su cuerpo? Cómo el cuerpo, como hemos dicho en estas capacitaciones, tiene un lenguaje. Entonces le vamos a colocar mucha atención a ese lenguaje y vamos a ir entendiendo domingo a domingo desde el punto de vista metabólico que, por ejemplo, para una persona que ya tiene diabetes tipo 2, tratarle esa diabetes tipo 2 con insulina, eso es darle más de lo que causó el problema. ¿Sí? Vamos a colocar un ejemplo. Imagínese que Javis y yo queremos ayudarle a una persona que es alcohólica y entonces lo que le damos es un trago de mal licor. Pues eso es absurdo. Bueno, pues igual de absurdo es cuando algún clínico trata de que una persona que con el paso del tiempo ha adquirido diabetes tipo 2 o está prediabético, darle insulina. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué eso no es adecuado, por qué eso no da resultados y eso va detonando una serie de problemas. Siempre colocamos el ejemplo del efecto dominó. ¿Sí? Usted coloca todas las fichas del dominó en fila, le pega la primera y las otras se caen en una secuencia, si es una reacción en cadena. Entonces, la primer ficha de todos los problemas metabólicos que estamos viendo hoy en día, escuche bien la lista: presión arterial alta, disfunción eréctil, síndrome de ovario poliquístico,
acantosis, unas manchas que dan en la piel, en el cuello, en las axilas, unos tipos de verrugas que vamos a ver. Todo eso es evidencia de acumulación de insulina en el cuerpo. O sea, lo que está produciendo los problemas es la insulina. Y vamos a mirar cómo nosotros podemos hacer prevención y también tratar a personas que ya tengan esas condiciones. Sí, entonces, le he pedido allá a Javis que nos comparta un video. Vamos a ver ese video. Ese video lo vamos a estar viendo cada vez que hablemos de este tema, porque este tema abarca todos los problemas metabólicos, todos, absolutamente todos los problemas metabólicos. Y gracias a Dios, en este momento todos los clínicos, todos los médicos están dándose cuenta que, como decían nuestros antiguos, buscaban el muerto arriba abajo y resulta que el muerto estaba arriba arriba. Sí, entonces vamos nosotros a hacer eso mismo. Vamos a poner el foco donde realmente debemos colocar el foco y no seguir tratando síntomas, sino ponerle mucha atención a la causa. ¿Qué está causando? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Para que nosotros hagamos buena prevención y también ayudemos a nuestros amigos en sus tratamientos para superar la resistencia a la insulina. Muy bien, doctor, muchas gracias por tu introducción, por tu saludo. Y bueno, ya lo decía el doctor, vamos a comenzar entonces con este programa. El capítulo del día de hoy es un tema que le interesa a muchas personas, como todos los temas que tratamos aquí. Se los recuerdo para quienes acaban de llegar, la resistencia a la insulina y sus efectos en nuestra salud. Así que vamos a comenzar a entrar en materia con este programa y con el video que vamos a ver a continuación. Así que préstale, por favor, mucha atención. La diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted come alimentos que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, la insulina y la glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel.
Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética, debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre. Las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente. Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro llamadas neuronas tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos. Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre.
Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas. Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico podría recetar la insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Muy bien, allí lo teníamos. Este es el video con el que hicimos comenzar en esta mañana este programa Consúltale al Doctor. Para las personas que están recién llegando, porque se siguen conectando muchas personas, bienvenidos, bienvenidas. Soy Javis Conde. Para mí es un placer estar conectado con todos ustedes. Este es su programa Consúltale al Doctor, un programa que transmitimos a nivel internacional para diferentes países, desde Bogotá, Colombia, y también desde España, porque el doctor nos está acompañando desde España. Así que, doctor, entramos en materia y voy a compartir ahora mismo las imágenes que también tenemos listas para todos. Claro que sí, Javis. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El propósito es que en el transcurso de estos domingos, vamos a ocupar como 2 o 3 domingos del mes que viene, del mes de mayo, donde vamos a poder entender por qué tantas personas tienen una diversidad de problemas, donde básicamente lo único que hemos estado es tomando medicinas para los síntomas, pero no nos han dado una solución radical, una solución donde un médico nos explique, mire, es que esto se ha desarrollado de esta manera y por lo tanto, por eso se ha venido teniendo esta fuerza, este progreso, y usted está en estas condiciones. O sea, todo tiene solución. Cuando hablamos de la salud, todas las enfermedades, escuchemos muy bien, todas las enfermedades se sanan, hasta el cáncer, pero no todos los enfermos se sanan. Una gran médica, una gran persona que conoció mucho de la nutrición y el metabolismo, una mujer que se llamó en el siglo pasado Elena Gould Harmon de White. Ella escribió que 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente. ¿Sí? Entonces hay personas hipocondríacas, hay personas que están muy bien, están en perfectas condiciones, pero se imaginan que tienen de todo. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos el que nosotros podamos restaurar nuestra salud como algo integral. Entonces, se van a dar cuenta que aquí en esto de la resistencia a la insulina, necesitamos que consideremos todo. Vamos a considerar el ejercicio, vamos a considerar qué comemos, cómo lo comemos, la calidad de comida, de alimentos que estamos consumiendo. Si hoy en día se parara de la tumba, por ejemplo, ese hombre que dijo que tu alimento sea tu medicina, Hipócrates, pues entonces él se daría cuenta de que hoy en día hay es venenos, no alimentos. Y hay una cantidad de venenos que los venden como alimentos y eso la gente en inconsciencia lo consume, lo come y por eso se están produciendo tantos problemas metabólicos. Básicamente esto que vamos a empezar a ver. ¿Sí? Entonces vamos a ver allí esas imágenes y vamos a tratar domingo a domingo ir viendo algunos aspectos que son muy, muy relevantes. Esas distinciones tenemos que hacerlas para que todos podamos comprender qué es resistencia a la insulina. Y si tenemos alguno de los síntomas, pues empezar a darle solución. Sí, empezar a tomar las fórmulas. Gracias a Dios en esta comunidad pues hay unas fórmulas muy específicas para el tratamiento de esta condición. Esta es una de los primeros señales, una de las primeras en ese lenguaje que tiene el cuerpo, que nos empieza a decir que ya empezamos a tener resistencia a la insulina. Entonces, las personas que tienen resistencia a la insulina empiezan a mostrar
en algunas áreas de su cuerpo, específicamente en el cuello, específicamente en las axilas, entre la entrepierna, o sea, donde la piel rosa, donde se empieza a tocar así, en esos pliegues donde hace roce piel con piel, el exceso de insulina empieza a estimular algunas células en la piel. Por ejemplo, estimula en la piel unas células que producen melanina, los melanocitos. Y esos melanocitos se ven estimulados a producir que en esas áreas del cuerpo empiece a aparecer como una mancha oscura, ¿sí? Como una especie de parche oscuro, y no solamente la mancha o el parche oscuro, sino que también empieza a aparecer como cuando no sé si ustedes han visto la cresta de un gallo, ¿sí? Para que seamos bien gráficos, pero así como esa cresta que tiene en la cabeza un gallo, pues así empieza la piel de la persona que tiene acumulación, resistencia a la insulina, empieza en esos pliegues a formarse como unas crestas, como unas especies de callos, pero unos callos así con cresta. Sí, eso se llama acantosis. Entonces esa acantosis nigricans, que es donde la insulina estimula los melanocitos para que produzcan un exceso de melanina. Empezamos a ver esas áreas oscuras ahí en la persona. También estimulan en las células que producen queratina en la piel y empieza a producirse, escuchen muy bien, no solamente esos pliegues de callos, esos pliegues como acartonados, ahí donde la piel roza una con la otra, sino que también aparecen unas especies de verrugas, ¿sí? O sea, no todas las verrugas es que la persona, porque por ejemplo, a través del virus del papiloma humano, tenga una verruga que es como un lunar cerrado, no, esta es como que si fuera un hongo, ¿sí? Entonces, y eso es básicamente en el cuello. Entonces uno mismo empieza a revisarse, ¿no? De un momento a otro uno empieza, ve, ¿y por qué me apareció esta verruguita? Pues hay que mirar a ver en qué condición, qué característica tiene esa verruguita, porque es que el cuerpo tiene un lenguaje. Y estamos diciendo que la persona que tiene resistencia a la insulina empieza a mostrar esa sintomatología en la piel. La acantosis nigricans, que es esos parches oscuros en el cuello, en las axilas, en la entrepierna, y también esos acrocordones, ¿sí? Esa especie de piel así encallecida, endurecida, en forma de crestas. Eso es lo primero que se le empieza a ver a la persona que tiene resistencia a la insulina. Entonces, podemos decir que eso es como lo más visible, ¿sí? O sea, eso es lo que podemos ver así a flor de piel. Pero vamos a ir un poquito más adelante para que podamos comprender por qué esto es tan complejo y por qué esto le ha causado tantos años. Les puedo decir que básicamente en los últimos 10 años es que los clínicos se han venido a interesar en el metabolismo, o sea, qué sucede dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa dentro de la célula para que se desarrollen este tipo de problemas metabólicos? ¿Cómo es que una célula, y básicamente aquí vamos a hablar de la célula grasa? El ser humano está diseñado genéticamente para que tenga grasa. Nosotros tenemos grasa y en esa grasa nosotros almacenamos, reservamos muchas cosas. Aquí, por ejemplo, en esa imagen que nos están compartiendo, pues tenemos donde dice metabolismo normal. Ahí donde dice metabolismo normal, con esa figura que estamos viendo, pues entonces usted llega y desayuna, ¿sí? Lo que usted desayune, o almuerza o cena, lo que usted coma, y escuche muy bien, la moneda de cambio que utiliza su cuerpo para todas sus funciones metabólicas se llama glucosa. El pan que usted se come se transforma en glucosa. El arroz que se come se transforma en glucosa. Las papas, la ensalada, los vegetales, la carne, el huevo, la leche, lo que usted coma
se transforma en glucosa. Ahora, esa glucosa, pues como nos lo mostró el video que nos compartió allí Javis, dice que desde los intestinos empieza eso a permear, a meterse en la sangre, y cuando la sangre pasa por el órgano que tenemos allí, que es del tamaño de un puño y está detrás, en la parte, podemos decir en la parte de abajo y un poquito hacia atrás del estómago, que es el vaso páncreas. Entonces la célula beta del páncreas empieza a producir lo que nos interesa hoy. Empieza a producir una hormona que se llama insulina. Y ahí estamos viendo cómo nos han representado que la insulina es como la llave que abre la célula. Porque si la insulina no puede abrir la llave de la célula, escuche muy bien, esa glucosa que usted ya se comió, la insulina que su propio páncreas produce para que esos niveles de glucosa estén equilibrados y no estén exagerados en su sangre y usted no vaya a tener un problema de salud, entonces eso pueda entrar a su músculo, pueda entrar a sus órganos, pueda llegar específicamente a su cerebro, porque el cerebro es el que más consume glucosa. ¿Usted no ha notado cuando usted le da hambre y se le baja la glucosa? Que uno se siente así como incómodo, uno se siente como intranquilo, como que no se halla, y por eso la gente, si la gente dice dichos que tienen mucho de verdad, dicen barriga llena, corazón contento, porque eso es real. O sea, cuando usted desayuna, o cuando usted almuerza, o cuando usted cena, pues eso hace todo un trabajo químico dentro de usted, que el primero que recibe el beneficio se llama cerebro. O sea, necesitamos glucosa para que usted tenga buena memoria, para que usted tenga buena concentración, para que usted sea una persona creativa, para que usted tenga dominio propio, usted sea una persona que accione, no que reaccione, porque los que reaccionan son los animales, nosotros somos seres superiores y nosotros accionamos porque tenemos facultades superiores, pero esas facultades superiores necesitan glucosa. Y lo que abre la puerta de las células para que la glucosa entre se llama insulina. ¿Sí? Es lo que nos está representando ahí esa figura. Entonces, la insulina, como nos lo mostró el video, hace contacto con esos receptores. Cada célula tiene aproximadamente de 3.000 a 5.000 receptores de insulina. Pero ¿qué sucede cuando la célula, que es la imagen que tenemos ahí enseguida donde dice resistencia, cuando esa célula, escuche muy bien, ya está atiborrada de grasa? Ahora, ¿por qué puede suceder eso? Bueno, eso puede suceder porque usted, nadie se lo ha dicho, nadie se lo ha instruido. Usted es una persona, escuche bien, que no come para vivir, sino que usted vive para comer. Y esto es muy importante entenderlo, porque cada vez que un ser humano abre la boca para que entre por aquí comida, pues esa comida se va a transformar en glucosa. Y eso va a estimular al páncreas para que él produzca insulina. Por eso es tan importante uno mirar la calidad de lo que uno come. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer una diferencia. Una cosa es que usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted se come un puré de papas, pero esas papas son reales. ¿Sí? Son papas que han sido sacadas de la tierra, que usted las lavó, que usted las cocinó, hizo sus papas saladas, hizo el puré, le pone aceite de aguacate, de ese que hay aquí en la comunidad, 2 cucharadas, lo revuelve, le pone sal rosada del Himalaya, que hay también aquí en la comunidad, y usted se come eso. Escuche bien, ese tipo y esa calidad de almidón sí va a hacer que la glucosa suba, pero esa glucosa se sostiene. Escuche bien eso. La buena calidad de almidones
hace que la glucosa suba, pero está sostenida. Y eso hace que el páncreas sí produzca insulina para que esa glucosa que viene de ese puré de papa, de papas reales, pues no haga que él produzca mucha insulina, sino la necesaria para que la energía que eso va a producir para sus órganos, para sus músculos, para su cerebro, pues sea una energía sostenida. Ahora vamos a otro escenario. Resulta que usted es un hombre moderno, usted es una mujer moderna, y a usted le gusta comer todo enchuspado, empaquetado. Y usted dice, no, es que a mí es, qué pereza, uno lavar papas y ponerse a cocinar y después que majar y que aceite de aguacate. No, qué pereza, eso es mucho trabajo. Yo prefiero ir allí a la esquina o allí donde echo gasolina, y entonces me compro las papitas fritas que vienen enchuspadas. Y cada vez que usted abre la boca y está metiendo papitas fritas, de esas que vienen enchuspadas, entonces eso ya es otro tipo de carbohidrato, porque eso ya no es almidón, eso se llama fructosa. Y la fructosa, al igual que el licor, al igual que el alcohol, dañan el hígado. Hace que se produzca mucha insulina, 2, 3 y hasta 4 veces más insulina que para un almidón normal, y entonces esa fructosa o ese licor, para la gente que toma licor, pues eso daña el hígado. Pero aquí el daño lo estamos viendo es a nivel de la célula, porque la insulina, escuchemos muy bien, produce grasa. La insulina hace que todas las células grasas que nosotros tengamos se vayan llenando, se vayan abarrotando de grasa, porque así funcionamos nosotros. Los seres humanos estamos diseñados, estamos constituidos genéticamente para que todo lo que comemos, escuchemos muy bien, sea almacenado en forma de grasa en la célula. Y la que logra hacer eso se llama la insulina. Sí, por eso es muy importante cuántas veces como en el día, porque cada vez que como, mi páncreas va a ser estimulado para producir insulina. Y no solamente eso, sino que esa capacidad, todos tenemos una capacidad, por ejemplo, Javis tiene una capacidad de que las células grasas que hay en el cuerpo de él tengan una capacidad donde llega un punto donde el cuerpo de él le va a decir, mire, así yo sea delgadito, pero es que ya no tengo más capacidad de seguir atiborrando grasa acá, porque usted es muy delgadito, pero usted no, desde que se levanta hasta que se acuesta no hace sino comer y comer y comer, y cada vez que usted come, pues el páncreas tiene que producir insulina, la insulina produce grasa, y por ejemplo en el caso de Javis o en el caso de este servidor podemos estar engañados pensando de que como no nos vemos con sobrepeso o no nos vemos obesos, solamente escuchen muy bien, el 10% de la humanidad, de las personas que están vivas, tienen la capacidad de que sus células grasas tienen hiperplasia. ¿Qué es eso de hiperplasia? Pues que todo lo que come se va llenando esa célula de grasa y eso no tiene límite, solamente el 10%. Por eso son pocos los que vemos con obesidad mórbida. Personas que tienen una genética que todo lo que comen llenan y llenan esa célula grasa y eso no se explota, no tiene llenadero, sigue dilatándose, dilatándose, solamente el 10% de la humanidad. El 90% y la mayoría estamos ahí, seamos delgaditos, seamos medio gorditos o seamos gorditos, tenemos una capacidad en la célula grasa y cuando ya está saturada, entonces esa cerradura, ¿sí? Eso que tiene contacto con la insulina, los receptores de la insulina, llegan y se bloquean. ¿Pero por qué se bloquean? Porque la misma célula grasa le dice, mire, esto está full, aquí no cabe nada más. Entonces empieza desde la célula grasa, escuchen muy bien, empieza un fenómeno que se llama resistencia a la insulina.
Y vamos a ir viendo unas imágenes para que ustedes se den cuenta por qué vemos seres humanos con una barrigota así grande, unos bracitos delgaditos, unas piernitas delgaditas. Esa persona que vemos con sobrepeso camina de aquí a la esquina y parece que hubiera hecho un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está experimentando eso? Bueno, aquí estamos viendo esta imagen. Mire, por ejemplo, ahí tenemos prácticamente los tres tipos de diferentes personas con composición corporal. Arriba tenemos la gente delgada, abajo tenemos la gente que podríamos decir que han desarrollado obesidad y en la mitad tenemos los que pueden desarrollar sobrepeso, que la gran mayoría estamos ahí. Estamos en el rango de sobrepeso o estamos delgados, pero estamos engañados, porque nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, condiciones como disfunción eréctil, condiciones como la presión arterial alta en hombres y mujeres, condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, todo eso que estamos mencionando, eso se llama resistencia a la insulina. Porque la resistencia a la insulina genera algo que se llama disfunción mitocondrial. O sea, esa parte que tienen nuestras células para generar energía, para generar esa fuerza que nos produce la vida, pues se ve afectada. Porque si la célula grasa, que es la que nosotros tenemos naturalmente para almacenar todo lo que comemos, llega y se cierra, y le quita los receptores, le desconecta los receptores a la insulina y lo que usted sigue comiendo no entra a su músculo, no entra a sus órganos, pues usted va a ser una persona que le van a ver sobrepeso, pero su índice de masa muscular, su músculo, está mal. ¿Sí? Entonces le hacen a usted, por ejemplo, un examen, una tomografía, una radiografía, una ecografía, y todo lo que es su músculo es muy delgadito, pero la cantidad de grasa que hay en su cuerpo es exagerada. ¿Por qué? Porque usted lleva mínimo 20 años sin saberlo, sin darse cuenta, teniendo resistencia a la insulina. Entonces miremos ahí la lista de cosas que suceden con esto. Grasa ectópica en el hígado, grasa ectópica en el páncreas, ya cuando un páncreas está graso, como el hígado graso, cuando primero es hígado graso. ¿Y de dónde vino esa grasa que llenó al hígado para que se volviera graso? Pues vino desde las células, porque estamos diciendo que naturalmente todo lo que comemos, nosotros lo almacenamos en la célula grasa. Y cuando esa célula grasa está atiborrada y ella por salvarse llega y se cierra, se bloquea y no recibe más insulina y no recibe más glucosa, entonces ella empieza a desbordar, a sacar grasa de ella misma y el primero que la recibe es el hígado. Esa es la causa del hígado graso. Y también vemos ese mismo fenómeno a nivel de músculo, lo que estamos explicando. Empezamos a ver personas que tienen pérdida de masa muscular, se llama sarcopenia, pérdida de masa muscular, pero lucen gordos, lucen con sobrepeso. Y eso es lo más que estamos viendo ahorita como un efecto directo de la resistencia a la insulina. Bueno, vamos a ir a la siguiente imagen. Me dice cuando llevemos 45 minutos, recordemos que esto lo vamos a hacer en varios domingos, porque vamos a ir despacio, no tenemos prisa, no tenemos carrera, queremos que las cosas queden claras, ¿sí? Para que cuando usted empiece a tomarse el Pure Tea, entonces usted tenga conciencia, cada tacita de Pure Tea revierte la resistencia a la insulina. Ya llevamos 40 minutos, doctor. Ok. Cada dos perlitas de omega 3 con cada alimento revierte la resistencia a la insulina. Cada sobrecito de Hemohin que usted se tome a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, eso revierte la resistencia a la insulina.
Sí, porque ustedes vieron que fue extenso. El video que nos ha pasado Javis es un video de 8 minutos, pero eso es un compendio donde un médico tiene que gastar 5 años para poder dominar muy bien ese tema. Y ahí se está resumiendo en 8 minutos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ir despacio viendo esos detallitos. Hoy, por ejemplo, estamos diciendo, muy importante, entendemos que todos tenemos células grasas y de nuestra salud depende de esas células grasas. Esas células grasas están diseñadas genéticamente por Dios para que todo lo que comemos se almacene ahí en forma de grasa. Pero eso tiene un límite. Por eso es tan importante que sepamos cuántas veces al día comemos, la cantidad de lo que comemos, la calidad de lo que comemos, muy importante eso, para que nosotros generemos una muy buena calidad de grasa que se acumule ahí en esa célula, grasa que tenemos en la piel, en medio de los intestinos, en todo nuestro cuerpo tenemos célula grasa. Y aquí algunas cosas que son asintomáticas, por ejemplo, la fatiga. Esta es una persona que hace su labor, ¿sí? Va usted al trabajo, qué sé yo, trabaja 8 horas, ya sea porque su trabajo es físico o psicológico, y si usted no experimenta cansancio, porque una cosa es cansarse y otra cosa es fatigarse. Cuando usted experimenta fatiga, escuche bien, la fatiga es uno de los síntomas de que ya hay resistencia a la insulina. Donde usted dice, hombre, es que, un ejemplo, ¿no? Es que yo antes me jugaba 2 partidos de fútbol, pero ahorita ya no aguanto ni 15 minutos. Bueno, ahí estamos viendo detallitos, cositas que usted antes hacía, que usted disfrutaba, ¿sí? Qué sé yo, caminar, montar bicicleta, ir al gimnasio, lo que usted quiera mencionar, y usted se cansaba, pero escuche bien, no se fatigaba. Pero si usted está haciendo eso mismo y usted empieza a fatigarse, esa es una evidencia de que empezamos a tener resistencia a la insulina. Lo otro, los resultados del laboratorio. Regularmente, cuando los triglicéridos están por debajo de 150 microgramos por decilitro de sangre. Si usted tiene los triglicéridos por encima de ese nivel, de 150 microgramos por decilitro de sangre, usted toma ahí la analítica, usted le toma una foto aquí a esto que está compartiendo Javis, y si usted ve que los triglicéridos están por arriba de 150, pues eso es una evidencia clínica en la analítica de su sangre de que usted ya empezó a tener resistencia a la insulina. Si usted, por ejemplo, lo que es su presión arterial alta, eso está por encima de 130/80, ¿sí? Pues entonces ahí también empezamos a ver que eso es resistencia a la insulina. Regularmente la presión arterial alta debe ser 120/80. Los niveles de glucosa, cuando usted se levanta y usted sangre, eso debe estar por debajo de 100, ¿sí? Los niveles de glucosa en ayunas. Y muy importante, que ojalá esto sea lo que más, digamos, les quede a ustedes en su mente en el día de hoy, así como ustedes le piden al médico los resultados de glucosa en sangre, pues vamos a pedir los resultados de insulina. No se le olvide eso. Ese es más importante que el de la glucosa. ¿Por qué? Porque es que en silencio la gente 10 años, 15 años, 20 años, desarrollando resistencia a la insulina, comiendo todas estas cosas que ya dijimos que disparan unos niveles de glucosa altísimos y por lo tanto la insulina tiene que elevarse para tratar de regular esos niveles de glucosa en sangre. Y llega a un punto, escuche muy bien, que no solamente que la célula grasa se cierra y bloquea los receptores de insulina, sino que el páncreas se cansa.
Y cuando el páncreas se cansa, entonces él deja de producir la insulina que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Sí? Entonces eso es muy importante eso. Ahora este otro marcador, con esto vamos a finalizar, el marcador de la cintura. Esto es medidas para latinos. Cuando una mujer tiene más de 80 centímetros alrededor de su cintura, ese es un marcador de que ya se empezó a acumular exceso de grasa alrededor de sus vísceras, alrededor de su cintura. Si soy hombre y tengo más de 90 centímetros, ¿sí? Tomo la cinta métrica, le doy la vuelta hacia alrededor de mi ombligo y tengo más de 90 centímetros. Ya estoy presentando resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque las células grasas que tengo aquí en mi abdomen están llenen y llenen y llenen grasa. Todo lo que me como se transforma en grasa y ya no saben más qué hacer, dónde más almacenar. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante ahí. Y lo que hablamos de la acantosis nigricans y los fibromas blandos, ¿sí? Que es lo que están mostrando ahí esas imágenes. Entonces, hoy vamos a dejarlo allí, porque este es un tema bastante extenso y nosotros necesitamos comprender de una manera sencilla cómo nosotros vamos a prevenir ser resistentes a la insulina, que esa hormona que Dios colocó en el páncreas de todos nosotros sea para nuestro bienestar, esté a favor nuestro y no en contra nuestro, produciendo todos los problemas metabólicos que estamos viendo hoy en día, entre ellos la diabetes tipo 2, ¿sí? Por eso, escuchen muy bien, que un médico trate a una persona que ha adquirido diabetes tipo 2, enviándole a que se inyecte insulina, que fue lo que produjo el problema, pues eso es como decirle a usted a un alcohólico, mire, para que usted se cure del alcoholismo, aquí le regalo esta botella de licor. Es darle más de lo mismo que causó el problema, ¿sí? Entonces hay que tratarlo de una manera metabólica. Ya en las otras reuniones vamos a ver el peso que tiene el ayuno, y ese ayuno que hacemos todos los días de 12 horas, ¿sí? Donde usted, digamos, su última comida fue a las 7 de la tarde y al otro día su primer comida es a las 7 de la mañana. ¿Qué efecto tiene eso en regular sus niveles de glucosa? Y no solamente de glucosa, sino de insulina, ¿sí? Nos tenemos que quitar de la cabeza eso de la glucosa. Lo que más hay que ponerle atención es a la insulina, los niveles de insulina, ¿ok? Bueno, entonces vamos a escuchar allí qué comentarios, qué preguntas, porque hoy tenemos el tiempo así bien medido de 1 hora, porque tenemos un compromiso acá en Madrid y vamos a estar allí 1 hora exactita con ustedes. Correcto, muy bien, gracias doctor por esta introducción, por esta pequeña participación o capacitación hoy, porque lo decía el doctor, son varias secciones, varios domingos en los que vamos a estar hablando de este tema. Vamos a empezar entonces ya con el espacio, con la sección, consúltale al doctor, recuerden que estamos transmitiendo en vivo para diferentes países y por acá, precisamente para empezar esa tanda de preguntas rápidamente, doctor, hay una consulta que hace por aquí una persona en el chat y dice, estas manchas que tú mencionabas al inicio, doctor, estas pequeñas señales de la piel, ¿se pueden eliminar, se pueden reducir, se pueden combatir, doctor? Claro que sí, sí, la acantosis nigricans, que es lo que hemos dicho, que cuando la insulina está en un nivel elevadísimo porque no ha podido entrar junto con la glucosa a la célula, a esa célula grasa que todos tenemos, entonces ella es exceso en esas áreas del cuerpo que ya mencionamos, cuello, axilas, entrepiernas, pues va a estimular esas células, los melanocitos y las células que producen queratina, para que se produzcan esas verrugas, para que se produzca esa piel toda, esas crestas toda cartonada, endurecida y también negra. Pero en el momento en que empezamos a tratar la resistencia a la insulina, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que metabólicamente vamos a empezar a tener una forma de vivir
donde no vamos a estar pidiendo que el páncreas produzca más insulina, porque ¿para qué lo hacemos si eso va a quedar afuera de la célula? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, ella nos puede escribir, le vamos a dar, digamos, toda una instrucción para que pueda hacer muy buen uso, escuche muy bien, de dos cosas: del ayuno intermitente, del ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio adecuado para esa condición, porque hay que entender de que no todo ejercicio nos ayuda a superar la resistencia a la insulina. Cuando usted se pone a hacer, por ejemplo, ejercicio de fuerza, donde usted se exige mucho, pues eso le está pidiendo a usted que usted coma más, porque necesita más combustible, más glucosa, y si necesita más glucosa, pues su páncreas tiene que producir más insulina. Entonces eso es más de lo mismo. Tiene que ser un tipo de ejercicio donde usted sí va a hacer ejercicio para quemar eso que está súper abarrotado, súper almacenado ahí en su célula grasa, y usted empiece a ir poco a poco llegando al balance, llegando al equilibrio. Entonces, ¿qué fórmulas tenemos acá en la comunidad para empezar junto con ese ayuno intermitente, junto con eso que estamos hablando, ese ejercicio dirigido para superar la resistencia a la insulina? Tenemos básicamente el PureT. Ustedes se van a dar cuenta que hay una lámina donde habla clínicamente cómo está comprobado que el epigalato catequina galato, que es un polifenol que está en este té, ayuda a que empecemos a revertir esa resistencia a la insulina. Cuando hablamos del omega 3, ¿por qué? Porque es que la resistencia a la insulina genera la inflamación que hablamos en la capacitación pasada. Entonces la gente le pone mucha atención a, ay, es que estoy inflamado, es que estoy inflamado, estoy hinchado, estoy hinchada, ¿sí? El problema del sobrepeso es una inflamación, pero lo generó la resistencia a la insulina. Entonces empezamos a utilizar el probiótico, empezamos a utilizar el omega 3, empezamos a utilizar una fórmula como es el Hemogin, por el efecto regulador que hacen estas sustancias que hay ahí en esas fórmulas. Ok, doctor, muchas gracias por tu respuesta. Por acá pregunta María Claudia Gaviria. Ella pregunta, ¿los lunares rojos son también síntomas de resistencia a la insulina, doctor? No. Por eso dijimos que hay una diferencia. Hay algunos, aquí no hablamos de lunares, sino que hablamos de verrugas, ¿sí? Las verrugas son muy diferentes a los lunares, ¿sí? Pero esas verrugas, las verrugas que son producidas por la resistencia a la insulina, porque la insulina está afuera de la célula grasa junto con la glucosa y está produciendo esa piel acartonada, endurecida, de color más oscuro en esas regiones que ya mencionamos. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Hay algunas verrugas que son unas verrugas, sí, como dijeron aquí ahorita, como un lunar cerradas, ¿sí? Esas son producidas más por el virus del papiloma humano, pero estas son como un hongo. Estas son unas verrugas así abiertas, como un hongo, como una flor abierta, ahí, que están ahí cerca de esos acrocordones que mencionamos y esos callos en las pliegues de la piel, producidos por el exceso de insulina, porque hay resistencia a la insulina. Entonces hay que diferenciar eso, ¿sí? Entonces ahí la respuesta es no. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por acá también pregunta Trujillo, dice, yo tengo obesidad tipo 1 y vi la aparición de esas manchas en mis axilas y entre las piernas, doctor. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, aquí entonces vamos a comenzar a hacer lo que estamos mencionando. Pues hoy hemos visto solamente cómo funciona la insulina, para qué es la insulina, qué es lo que hace con la glucosa. Pero ya en las otras capacitaciones, pues vamos a ir viendo la importancia del ejercicio, vamos a ver la importancia de una alimentación balanceada, porque la sustancia que más está generando resistencia a la insulina se llama fructosa. Escuche eso. Esto es muy importante que todos lo entendamos. Nosotros estamos diseñados, escuche muy bien, para que usted tome una fruta y esa fruta la pele y se la coma. Si usted lo hace así,
Si usted, por ejemplo, toma una naranja, toma una piña, la fruta que sea, y usted la pela y se la come, pues la fibra que hay en esa fruta impide que el exceso de fructosa que hay ahí le dañe el hígado. Pero ¿por qué el ser humano moderno, o sea, los que estamos vivos ahorita, por qué de los adultos el 45% tienen el hígado graso? Como que si fueran gente alcohólica. Y lo peor, el 25% de los niños que vemos tienen el hígado graso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos en la casa un aparatico que se llama licuadora. Y cuando usted toma esa fruta, que debió habérsela comido, pelarla y comérsela, usar sus dientes, masticar, y que esa fruta entre a su cuerpo con la fibra para que la fibra impida que el exceso de fructosa le dañe el hígado, y usted dice, deme un jugo de guanábana. Y algunos dicen al menos en agua y sin azúcar. Bueno, eso ya van un pasito adelante, pero casi todo el mundo es en leche y con harta azúcar. O sea, eso es una bomba. Eso es una bomba de licor. ¿Por qué? Porque está la fructosa, las aspas de esa licuadora cortan en trocitos esa fibra que usted necesitaba para que ese exceso de fructosa no le dañe el hígado. ¿Sí? Entonces, todas esas correcciones necesitamos hacerlas en el tratamiento. Jubilamos la licuadora y empezamos a comer fruta real. Empezamos a comer almidones reales. Empezamos a hacer una buena mezcla de lo que comemos. ¿Por qué? Porque es que no queremos producir más en nuestro cuerpo resistencia a la insulina. Vas a, por favor, a guardar esa licuadora. Guárdala, haz de cuenta que está dañada por tu salud, haz de cuenta que está dañada esa licuadora. Doctor, ya tenemos las 11 de la mañana, ya transcurrió una hora exacta como me pediste tú. ¿Alcanzas a responder otra pregunta o ya te tienes que ir? Sí, vamos a responder unas 3 preguntas más y ya tengo allí el tiempo para poder ir al otro lugar. Continuamos entonces con el espacio Consúltale al Doctor. Por acá dice Claribel Durán. Una persona que le inyectan insulina y tiene subida de peso, se ha tomado 3-PUT, manzana y también toma omega y no puede caminar porque se fatiga. Doctor, ¿qué le puedo aconsejar a esa persona? Bueno, es una persona que ya está enferma. Quisiera que nos compartiera lo que son sus exámenes médicos de los últimos 6 meses para mirar en qué nivel tiene su problema de intolerancia a la insulina que le ha producido el problema de diabetes que tiene. ¿Sí? Por eso le están haciendo inyectarse más insulina, que estamos diciendo que eso es como usted querer apagar un fuego rociándole más gasolina. ¿Sí? Entonces necesitamos que esa persona entienda que esto es un problema metabólico que lo va a solucionar básicamente con cambios en su alimentación, seleccionando muy bien la calidad de lo que come, donde va a ser a un lado sustancias que son inflamatorias como el azúcar refinada, como los lácteos de vaca y sus derivados, como cuando ustedes vean más adelante vamos a hablar mucho de los aceites, ¿sí? Específicamente los ácidos grasos, el ácido graso oleico, ¿sí? El ácido graso oleico es un ácido graso que produce esta inflamación, que produce esta resistencia a la insulina. Esos son aceites que les dicen vegetales, pero no son vegetales, porque son refinados de semillas, de soja, de canola, de maíz, ¿sí? Y ese exceso de omega 6 produce la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, necesitamos que esta persona reciba esa información, pero eso hay que enviárselo así, de una manera personalizada para que ella vea que sí puede desayunar de una forma sana, que puede usar los complementos que hay aquí en la compañía para hacer un apoyo nutricional a esa forma de comer sana que está adquiriendo y su propio cuerpo empieza a superar, escuche muy bien, la resistencia a la insulina, que fue lo que le produjo la diabetes que tiene hoy en día.
Muy bien, doctor. Muchas gracias por tu respuesta. Por acá también tenemos otra pregunta. La plantea. Ay, ¿qué se me hizo? Perdón. Acá está. La plantea Adriana Hernández. Dice, buenos días. En el intermedio del ayuno intermitente, doctor, que tú lo recomendaste también, yo personalmente lo estoy aplicando hace varios meses. En el intermedio del ayuno intermitente, doctor, ¿se puede tomar Emotin? Claro que sí. Sí, cuando hablamos de ayuno, pues ayunar es privarnos de comer, ¿sí? Entonces, pues no es lo mismo que usted se tome, digamos, un sobre de mojín, así lo haga en infusión o se lo come directo del sobrecito, ¿sí? Porque todo lo que viene ahí viene predigerido. O sea, eso no necesita digestión. El mismo hecho de que sea una sustancia que ha sido fermentada, que ha tenido horas de fermentación, para que llegue a su punto y entonces ahí ya se pueda meter ahí en los sobrecitos, pues eso es una sustancia ya predigerida. Eso básicamente, por ejemplo, la vitamina C, el Emojín, el Homsandan, casi todas las fórmulas desde las mismas paredes del estómago, como nos mostró ahí el video que Javi nos compartió, eso entra directo a la sangre. Sí, así que eso no necesita digestión, o sea, eso no es comida. Comida es cuando usted se come, digamos, la pechuga, por decir algo, con los vegetales al vapor y la ensalada. Ah, pues eso va a durar 4 horas, 5 horas en su estómago, haciendo todo un proceso de digestión para entrar al intestino delgado, recibir lo que viene del hígado, del páncreas, y ya es en el intestino delgado donde se empieza a hacer ese filtrado a la sangre desde los intestinos, como nos lo mostró ahí el hígado. Eso es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas fórmulas va a alterar, ¿sí? Va a alterar ese tiempo de ayuno que usted está haciendo. De hecho, se recomienda, ¿sí? Porque hay gente que hace ayuno a palo seco y nosotros no recomendamos ayuno a palo seco. Sí, hay gente que, por ejemplo, eso sí, en casos, digamos, específicos, hay ahorita un estudio de cómo se está manejando el cáncer desde el punto de vista metabólico, donde la base del tratamiento, escuchen muy bien, es ayuno con agua. Y ese es uno de los ayunos más fuertes que hay. Yo personalmente, hace muchos años, yo tenía aproximadamente 23 años, hice un ayuno solo con agua, escuchen muy bien, solo con agua, 3 días, y yo mismo me quedé asombrado como dejando de comer y solamente tomando agua, durante esos 3 días lo único que hacía era evacuar, 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 y yo mismo me preguntaba, ¿de dónde sale tanta popó? Con 3 días de ayuno, solo con agua. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de estas cosas que estamos hablando. O sea, cómo a través de un mecanismo de limpieza, de detoxificación, pues le vamos quitando un entorno que lo único que ha sumado son factores donde la gente está en una endotoxemia. Estamos autointoxicados con todo lo que almacenamos en el colon, con todo lo que almacenamos en el hígado. Estamos hablando ahorita de una sustancia que produce el páncreas y en exceso nos tiene autointoxicados las células grasas, tanto a los flacos como a los medio gordos y medio flacos y a los que tienen sobrepeso y a los que tienen obesos y a los que tienen obesidad. O sea, el mundo entero está teniendo problemas de resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, eso es parte de la solución, hacer el ayuno intermitente, y con esto quiero finalizar. Muy importante, más que ayuno, porque la mayoría de la gente hace las cosas por moda, ¿no? Entonces empezamos Javi y yo a hablar de estas cosas y dice, ay, me emocioné, me arrebaté y voy a empezar a hacer ayuno intermitente, porque como eso es lo que está de moda, pero resulta de que más importante que el ayuno es cómo salgo del ayuno. Escuche eso, más importante que el ayuno es cómo salgo del ayuno. Por eso no se recomienda, ustedes ven que en las capacitaciones que hemos dado, uno dice, cuando usted se levante, cuando usted empiece el día,
por favor, considere que su cuerpo está en un momento donde él quiere sacar toxinas. Por eso el intestino está lleno y es la mejor evacuación del día. La vejiga está llena y es la mejor micción del día. Me toco la cara y está grasosa. Lagañas en los ojos, sarro en la lengua. Todo mi cuerpo dice, mire, estoy sacando toxinas para afuera. Y si yo entiendo eso y llevo 12 horas de ayuno, porque ayer cené a las 7 y hoy voy a desayunar a las 7, pues llevo 12 horas de ayuno. ¿Cómo voy a levantar ese ayuno? Si yo lo levanto calentado de arroz con frijoles, carne frita, chocolate, arepa y queso, bien tableado el desayuno. Y tamal, pues doctor, y tamal, no se le olvide el tamal. Eso, y tamal. Y entonces yo con todo eso interrumpo eso que venía haciendo mi cuerpo, en lugar de hacer un desayuno frugal que provea, ¿sí? ese entorno en que necesita mi cuerpo para seguirse limpiando. En este momento hay miles de personas, escuchen muy bien, que empiezan el día solamente tomándose un ejemplo, un Pure Tea, y así en ayunas, escuchen bien, se van a hacer gimnasio. En ayunas se van a hacer gimnasio, no se desmayan, no les da mareo, todo lo contrario, están trabajando con su cuerpo. Y por ahí a las 11 de la mañana vienen y se toman un desayuno, pero no empezaron el día atiborrándose de comida, porque es que la comida principal debe ser al mediodía, a la 1, a las 2, a las 12 del día, cuando el sol está en su pleno cenit, ¿sí? Entonces mire que todos estos detallitos que estamos diciendo, todo eso suma para que todos superemos la resistencia a la insulina. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, pues con esta última respuesta del doctor terminamos las tandas de consúltale al doctor. Infortunadamente el doctor hoy se debe retirar más temprano de lo normal porque tiene un compromiso. Y ustedes saben que el doctor es muy puntual, es muy cumplido, es muy responsable. Sí, Yo también lo soy, así que por eso no vamos a quitarle más tiempo. Algo que quiero compartir con ustedes, amigos, es lo que el doctor acaba de mencionar, el ayuno intermitente. Yo lo llevo practicando hace ya más de un año, creo que ya voy para 2 años, y es estupendo, realmente es maravilloso. Al inicio de pronto te cueste algo de sacrificio, algo de esfuerzo, pero créeme, es una bendición para tu vida, para tu salud, y obviamente siguiendo las recomendaciones del doctor. Doctor, entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, consúltale al doctor. Y quiero, amigos, que por favor, como siempre, como les suelo pedir, abran sus micrófonos para despedir al doctor. El doctor ya se debe retirar, ya debe partir a un compromiso que tiene. Recuerden que él está en España, ya está de noche para él. Y vamos a abrir micrófonos para que por favor se despidan del doctor. Lo pueden hacer ahora mismo, por favor. Abrazos, bendiciones, saludos para el doctor. Abran sus micrófonos, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Javi. Bye, bye. Bendiciones para todos. Gracias, doctor. Bendiciones para todos. Por tan excelente exposición. Dios lo bendiga. Con mucho gusto. Abrazos y bendiciones para todos. Gracias por estar aquí conectados y conectadas. De verdad que es maravilloso siempre que tengamos esta comunidad y que, como dice el doctor, esa comunidad cada vez crezca más. Es importante que tú compartas esta invitación, que tú riegues la bola, como decimos en Colombia, que nos volvamos chismosos con este tipo de información, porque estamos literal salvando vidas. Y este espacio es para ello. Cuéntame, Victoria. Aquí andamos. Aquí andamos. Yo sé que tú eres una de las más fieles seguidoras de este espacio, querida. Dios te bendiga. Gracias. Doctor, muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Dios mediante, el próximo domingo vamos a extender un poquito más para las preguntas. Hoy porque pues viene un conocido, un pastor que se llama el pastor Esteban Bor, y va a tener una serie de conferencias proféticas aquí en Madrid. Entonces, este servidor desde los 17 años, pues estudia y escucha a este hombre. Y muchas cosas que he recibido, las he recibido a través de él, entonces no queremos perder esa oportunidad de ir a escucharle. Así que el próximo domingo, pues vamos a estar más atentos a sus preguntas. Sé que esto abarca básicamente todo lo que estamos viendo hoy en día,
de sobrepeso, de problemas reumáticos. Nos vamos a dar cuenta en las otras imágenes que nos va a mostrar Javis cada domingo, cómo esto de la resistencia a la insulina es el talón de Aquiles para que nosotros recuperemos la salud. Correcto, doctor. Muchas gracias. Yo tampoco quiero que tú te pierdas semejante conferencia tan importante, porque así como cuidamos nuestro cuerpo físico, amigos, escúchenme bien esto, préstale mucha atención a esto. Así como en este espacio cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestra integridad física, también nosotros, yo personalmente también lo hago y el doctor, también cuidamos nuestra integridad espiritual. Es muy importante para nosotros también nuestra integridad espiritual, nuestra salud espiritual. Así que, por supuesto, doctor, esperamos que te vaya súper bien, que Dios te bendiga. Salúdame al pastor, por favor. Estamos en contacto y bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Soy Javis Conde. Esto es Consúltale al Doctor. Nos vemos, queridos amigos. Vamos con nuestra frase de cierre. Quien me quiera acompañar con nuestra frase de cierre, abra su micrófono ahora mismo. Y vamos a la 1, vamos a las 2, vamos a las 3. ¡Nos vamos! ¡Nos estamos viendo! ¡Nos fuimos! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Dios bendiga! Abrazos, amigos. Chao, Harry. Un abrazo, Harry. Hola, Harry. Orfe, un abrazo, querida Orfe. Bendiciones, Victoria. Mariyu, un abrazo para ti también. Doctor, me saludas a tu esposa, por favor. Isabel, bendiciones para ti. Claridad, bendiciones. Gracias. Con mucho gusto. Claudio, un abrazo para ti, Claudio. Isabela, Isabel, te ves muy cómoda en ese sofá. Isabel, Dios te bendiga. Chao, amigos. Bendiciones a todos. Los amamos. Las amamos. Chao. Lo importante es que es presente.